Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para esta serie BL B-Side de Sky, la segunda parte de la serie BL Forever You, parte 2. Y empezamos. Entonces terminé colgando el teléfono con un tono que parecía tan molesto. No me importa lo que quieras decir, papá, no miré de aquí. Finalmente ya tengo un amigo. Mi padre colgó el teléfono todo enojado, pero eso no me importaba. Yo tenía ya amigos aquí en la universidad y no me iría de aquí, así eso me costará demasiado. Llamaron a la puerta, me acerqué para mirar y vi que era Ter. ¿Por qué no contestaste cuando te llamé?, me preguntó. Lo siento, no te escuché. ¿Estás bien?, Ter me dijo frunciendo el ceño. Por supuesto que sí. ¿Por qué preguntas eso? Parece que estás a punto de llorar. En serio, Ter, no sucede nada, no estoy a punto de llorar, dije, antes de levantar mi mano para frotarme los ojos. ¿Estás listo? Vamos a celebrar. Estoy listo, Ter. Salí de la habitación y cerré la puerta. Mientras bajaba la escalera le dije, yo no aprobé el examen. ¿Presentaste el examen de medicina?, me preguntó Ter. Sí, no aprobé y acabo de tener una pequeña pelea con mi padre. ¿Quieres un abrazo?, dijo él. No, me da vergüenza delante de otras personas. ¿Por qué estás avergonzado? Vamos, abrázame. Abrazarme te hará sentir mejor. Qué gracioso. A no le gusta abrazarme. Te equivocas, Ter. En serio, vamos, abrázame. ¿Puedo tomar tu mano primero? Soy tímido. Gil se va a enojar conmigo, dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Como dije, Ter es alguien que se preocupa por las personas que lo rodean. A veces eso lo hace pensar demasiado, pero eso podría ser algo bueno. Extendí la mano para tomar la mano de Ter mientras bajábamos las escaleras. Norm me lo dijo una vez. ¿Qué cosa? Que a veces solo estar al lado de alguien es suficiente. Puede que no te ayude demasiado, pero si no voy a ninguna parte, ya lo sabes. Gracias, Ter. ¿Estás conmovido? No llores, bromeó Ter antes de extender su mano para tocar suavemente mi cabeza. Gracias. Si lloras me voy a burlar de ti, dijo él. Solté la mano de Ter cuando llegamos abajo y encontré a Gil esperándome en el auto. No me olvidé de hacer una reverencia ante Gil y Johan, que parecían personas a las cuales era un poco difícil acercarse, pero cuando salía con mis amigos pensaba que eran agradables, más de lo que hubiera pensado, a excepción de Johan, que parecía un poco feroz cuando no estaba cerca. Artie también era muy bueno, aunque no hablaba demasiado, y Pifá, a él no le hablaba en absoluto. Me subí al asiento y luego el auto de lujo se alejó. Extraño el pasado. ¿Cómo?, pregunté frunciendo el ceño confundido por lo que había dicho Ter. Antes Nor se sentaba en tu lugar, dijo Ter. Ahora se sienta en el auto de Johan. Asentí indicando que comprendía lo que decía. Solían ir juntos a todas partes. Me gustaba cuando eran compañeros de cuarto y a menudo pasaba el rato en su habitación. Pero ahora ambos se habían mudado con sus novios. Pasamos a buscar a Fuan y poco después nos tardamos en llegar a la tienda. Era un lugar con una hermosa vista. Cuando pensé en encontrarme con el grupo de médicos, mi corazón comenzó a latir. No sé por qué, debe ser porque no he visto a Pifa en meses, ya que tuvimos las vacaciones escolares. ¿Cómo estará? No he visto ninguna publicación de él en alguna red social sobre a dónde fue o qué estaba haciendo. Cuando llegué a la mesa descubrí que había muchas personas, Artig, Johan, Nor, y estaban allí esperando. Y había 3 amigos más, de los cuales solo sabía sus nombres, de quien no sabía mucho, y tampoco vi era Pifa. Conversamos, nos divertimos, y estaba haciendo más amigos. Trataba de conocer más a Johan, y todo estaba siendo mejor en esa reunión. Pero había algo que faltaba. Pifa no quería venir. Inconscientemente dejé escapar un pequeño suspiro. Esto debería ser bueno, ¿verdad? De todos modos, debe ser demasiado incómodo si nos vemos. Además, debe ser mejor para él no verme. ¿No dijiste que estabas ocupado? La voz de Johan hizo que me girara y mirara hacia otro lado. Era Pifa. Fue como si mi corazón saltara por un momento cuando miré ese rostro familiar. Mi corazón latía más rápido cuando vi a la persona que estaba esperando. Lo pensé mejor y creo que está bien haber venido, dijo Pifa a Johan. Antes de caminar frente a mí, rápidamente bajé la cabeza. Artig, muévete un poco. ¿Por qué? Solo muévete. Al final, Pifa se sentó frente a mí. Hola, dijo. Levanté la vista lentamente cuando la voz de la persona sentada frente a mí se detuvo. Pifa me estaba mirando, levantó una mano para apoyar su barbilla y sonrió levemente. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, dijo él. Fruncí los labios y ligeramente miré hacia abajo. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido.
tanto que me asusté, pero permanecí en silencio. No me atrevía a responder qué debería hacer ahora. Y si no respondo también, debería estar mal, ¿verdad? Claro que sí, dije. Respondí con mi voz suave que apenas se podía oír. En los próximos videos seguiremos con más spoilers de esta serie, BL. Cuídense mucho